Buenas noches, un gusto, soy Natalia Vanessa Arias Ramírez de la sede principal del Colegio San Francisco de Sales del grado 1102 y bienvenidos a este podcast en el cual trataremos sobre los escritores más influyentes del siglo XX y a una de sus obras más destacadas, La Crónica de una muerte anunciada. En este episodio exploraremos la vida y el legado literario de Gabriel García Márquez, así como el impacto duradero de esta novela de la literatura mundial, y sumérgete con nosotros en el mundo de Gabriel García Márquez mientras que analizamos algunos temas y los personajes, la estructura narrativa de estas fascinantes obras que él escribía y su contexto histórico. Descubramos por qué muchos lectores estaban interesados y aún están interesados en la cultura que demuestra Gabriel García Márquez. Podemos denominar el inicio de este podcast empezando con una pequeña sinopsis de la vida de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y maestro del realismo mágico. Se crió en un entorno rodeado de historias y supersticiones que dieron índole a la forma en la que él se expresaría en su obra y cómo la influiría. Estudió Derecho, pero su verdadera pasión siempre ha sido la literatura. También tuvo algunos rasgos periodísticos, para aclarar. Comenzó su carrera periodística en Colombia y se trasladó a Europa, donde vivió en París y Barcelona. En 1967 publicaría su obra maestra, Cien años de soledad, una obra que lo catapultó a la fama internacional y lo consagró como uno de los principales exponentes de la literatura latinoamericana. A lo largo de su carrera, Márquez escribió numerosas obras aclamadas como por ejemplo El otoño del patriarca, La crónica de una muerte anunciada, El amor de los tiempos del cólera, Cien años de soledad, etc, etc, etc. Además de su carrera literaria, Gabriel García Márquez también fue conocido por ser un activista político comprometido, luchando no solamente por la libertad de expresión, sino por la lucha de los derechos humanos en Latinoamérica, haciendo presente muchos de los abusos de no solamente el Estado, sino de la violencia en muchas de sus obras y sus escritos periodísticos. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, consagrándose así como el primer colombiano en recibir este prestigioso galardón. A lo largo de su vida, García Márquez fue una figura icónica y amada en el mundo de las letras, dejando un legado perdurable que continuaría inspirando escritores y lectores por todo el mundo. Falleció el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, pero su obra sigue viva y cautivando todas las generaciones enteras con su magia y su nivel de criticismo creativo y su ingenio. Ahora, para poder entender las obras de Gabriel García Márquez tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que él se manejó, el contexto en el cual él pudo decir voy a tomar esto de referencia para poder escribir mis obras. Muchas de las obras, por ejemplo, Cien años de soledad, solamente por tomarlo como ejemplo, hablan de hablan del famoso Macondo, que obviamente es un pueblo ficticio en donde se desarrolla la novela Cien años de soledad, los funerales de la mamá grande, la mala hora, el coronel que no tiene quien le escriba y el monólogo de Isabel y hasta donde estoy segura la hojarasca. Y viendo la manera en la que Gabriel García Márquez se inspira en la costa caribe, en su propio pueblo natal, para poder reflejar las costumbres y sus anécdotas. Por eso es que al principio del podcast, en la sinopsis, se explica que él se inspiró en muchas de las supersticiones que tenía su propia familia. Estaba demostrando la cultura colombiana. Macondo es un sinónimo de Caribe, de mariposas amarillas y sobre todo del realismo mágico. Bien, ahora teniendo en cuenta de que ya pudimos explicar la sinopsis de cómo fue su vida y el contexto en el que él se desarrolló para poder decir, ok, este es Gabriel García Márquez y cómo podríamos denominar sus obras, ya podemos empezar a desmenuzar la obra que queremos criticar, que en este caso será La crónica de una muerte anunciada.
La crónica de una muerte anunciada es una novela escrita por Gabriel García Márquez que narra los acontecimientos que conducen al asesinato de Santiago Nazar en un pequeño pueblo costero de Colombia. La historia se desarrolla en torno al matrimonio de Bayardo San Román y Ángela Vicario, cuyo matrimonio terminaría abruptamente cuando Bayardo descubre que Ángela no era virgen. Recordemos el contexto histórico, por favor, en el que se centra la virginidad como algo totalmente importante para un matrimonio. Ángela acusa a Santiago Nazar de ser el responsable de su deshonra, o sea, que le quitó la virginidad, lo que lleva a los hermanos de Ángela a buscar venganza. A pesar de que el destino de Santiago Nazar estaba totalmente sellado desde el principio, la narrativa se enfoca en los detalles de cómo ocurrió y por qué ocurrió el asesinato, revelando las complejas relaciones sociales y los valores culturales de la sociedad en las que se desarrollaba la obra. A través del estilo narrativo no lineal y su estructura fragmentada, Gabriel García Márquez crea esta atmósfera de suspenso y fatalidad, explorando temas como el deshonor, la culpa, la violencia, la inevitabilidad del destino y la mentira. ¿Qué mentira? Pues mentira que se va desarrollando y después uno se da cuenta de que pues desde un principio se anuncia que esta persona va a morir. Eso es lo gracioso y al mismo tiempo irónico de la obra. La crítica que podemos hacerle es que es una obra maestra, que ofrece la exploración profunda de temas como ya habían sido mencionados, la culpa, inevitabilidad del destino, como una sociedad marcada por la violencia, las tradiciones extremadamente arraigadas que tenemos que sufrir todos los seres humanos gracias a no solo la cultura, sino la manera en la que nosotros hemos sido criados, que pasa de generación en generación. Sin embargo, también hay aspectos que pueden ser objetos de crítica. Una crítica común es la falta del desarrollo completo de los personajes, porque aunque la gama es muy amplia, es fascinante, los escritos de Gabriel García Márquez siempre tienen muchos personajes, eso es algo que lo caracteriza. Alguno de ellos podría haber sido explorado mucho más profundamente para poder entender sus motivaciones y sus acciones. Además, muchas veces, por ejemplo, cuando yo me leí el libro, como el texto no es lineal, Gabriel García Márquez es muy raro que trabaje un texto lineal y la estructura fragmentada de la novela a veces me resultaba confusa. No solamente a mí, sino he escuchado a muchos lectores decir que era confusa y que especialmente ellos que estaban acostumbrados al estilo de la narrativa más convencional y lineal. Creo que la mayoría de los textos y obras están denominadas de esa manera, pero eso era lo curioso de Gabriel García Márquez, a él le gustaba hacerlo de las formas distintas. Esta estructura dificulta la comprensión de los hechos y los eventos que conducen al clímax de la historia. Tú no entiendes, tienes que por lo menos leer una vez o dos veces y media qué fue lo que pasó en cierta parte para poder entenderla. Porque si no, no la entiendes. Eso de leer a la rápida, no lo vas a entender. Tienes que ponerle mucho ojo y comprensión lectora crítica para poder decir, ah, ok, está pasando otra parte. Por otro lado, algunos críticos han señalado que la obra refleja estereotipos de género y perpetúa ciertas normas patriarcales. Por ejemplo, que la historia sea la pérdida de la virginidad de Ángela Vicario y la obsesión de los hombres por dañar su honor y por valorar al mismo tiempo su honor, su ego y su reputación. Son problemas de roles de género, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta la fecha en la que estamos hablando, la escritura de Gabriel García Márquez, que estaba explícitamente dada para la tradición. Entonces no podemos decir, no, es que va a ser un libro totalmente liberal, estamos denominando una cultura, estamos mostrando una cultura y obviamente se van a ver los errores de esa cultura en los que son la violencia, el patriarcado, el machismo que hay, entonces, ajá. A pesar de todo eso, sigue siendo una obra totalmente magistral y que desafía al lector, porque lo manda directamente a reflexionar sobre sus cuestiones universales, contra la moralidad, la justicia, la naturaleza humana, su estilo único y poderoso explorando de temas totalmente importantes, la convierte en una lectura imprescindible a cualquier amante. Y con esto podríamos concluir, la obra es una obra magnífica, pero al mismo tiempo es una obra que te llega a dejar como con un sabor de boca amargo.
porque son de esos libros, esas obras que no tienen un final feliz y tú sabes desde un principio que no los va a tener. Son esas obras que a ti te van a dejar llorando o esas obras que te van a dejar como, yo esperaba un final más diferente. Y muchas veces al pensar nosotros en realismo mágico podemos denominar en que, sí, va a ser todo muy pensativo, muy, no sé, paradisiaco. Pero en realidad muchas de las obras de García o de Gabo trabajaban muchos temas fuertes, siempre han trabajado temas fuertes, temas como la violencia, la muestra de poder, las ganas de falta de empatía, es la manera en la que Gabo demostraba los problemas políticos, sociales y económicos que tenía Colombia. Era una manera de no solamente hacer rechazo, sino de paso escribir con ese rechazo. Es una manera muy lujosa de decir, estoy en contra de esto, estoy en contra de esto y estoy en contra de esto. Es un boom latinoamericano. Además hay que tener en cuenta que esa efervescencia que tenía Gabriel García Márquez fue también conocida como el boom latinoamericano, junto a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, que por fin pudieron hacer ver a Latinoamérica como una parte del continente que no estuviera atrasada, porque es que siempre se tuvo en cuenta ese como retraso, entre grandes comillas, de la cultura latinoamericana, cuando nada que ver, o sea, en Colombia y en Latinoamérica hay escritores, hay muy buenos escritores, y que por fin haya o hubo un escritor que haya dado la talla como para decir, no, yo me voy a ganar el premio Nobel de la literatura, eso dejó a todo el mundo con la boca abierta y al mismo tiempo era un orgullo. Ya con esto podemos concluir el podcast. Espero que tengan muy buena noche y que disfruten de su día.